Estamos de vuelta en Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Carlos de la Rosa Alcántara. Él es socio de la Rosa Abogados y vamos a hablar con él sobre las fotopapeletas. Buenas noches, bienvenido, Carlos. Antes de empezar, quisiéramos ver un video que ha preparado la producción y luego seguimos con la entrevista. Adelante, video. De una ardua discusión en el Congreso se informó que el SAT decidió suspender el cobro de las fotopapeletas. El jefe del Servicio de Administración Tributaria, Juan Cabero, y la gerente de Transporte Urbano del municipio de Lima, María Jara, indicaron que se revisará cada caso. Cualquier papeleta vinculada a límites de velocidad por medios electrónicos como las fotopapeletas será declarada nula si evaluado se determina que es irregular. Existe el compromiso de devolver el dinero de la multa que se le impuso a miles de conductores, siempre y cuando su impugnación sea justificada. Nosotros hemos establecido dentro de la institución un equipo especializado para que atienda esta problemática de cada caso particular que se presente. Tenemos también nuestra área de defensoría que va a ver estos temas en particular y hemos establecido una página web, fotopapeletas@sat.gov.pe, donde también se podrán hacer las consultas pertinentes. Los anuncios se dieron en la mesa de trabajo promovida por el congresista nacionalista Jaime Delgado. Entonces hay gente que está ahí haciendo cola, pero dice, legalmente no te corresponde la impugnación. Yo quiero que eso se revise también y que se revise el proceso de notificación, porque aquí estamos hablando de la posibilidad de que se prive a un ciudadano del derecho a la defensa. La Policía Nacional también estuvo representada por el director ejecutivo de Tránsito y Seguridad Vial, el general Clever Vidal Vázquez. Se ha satanizado mucho este trabajo, ¿no?, que la policía cumple. Ha habido algún movimiento de señales, no le corresponde a la policía. No es su competencia, tampoco es su forma de trabajar. Debo indicar de que nosotros respetamos la ley de tránsito. La Defensoría del Pueblo informó que ya inició una investigación de oficio. Además, la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió también investigación contra los que resulten responsables por este caso. Bienvenido de vuelta, Carlos. Explícanos cuál es el problema con las fotopapeletas. Bueno, existen varios problemas. En primer lugar, tenemos que tener en claro algo, que contrariamente a lo que se ha dicho, porque muchas personas que han salido en defensa de este tipo de papeletas han indicado que el Reglamento Nacional de Tránsito se aplica por sí solo. Es decir, que aunque las señales sean de mala calidad, porque se ha dicho que hay señales fantasmas, que las ponen, que las sacan, otras personas han dicho que los avisos no están claros, en algunos casos están deteriorados por su antigüedad, porque no les dan renovación, mantenimiento, etcétera. Entonces han dicho que se deberían mejorar ese tipo de avisos para que la gente pueda entender cuáles son los límites de velocidad, pero la defensa de Lima, muchas veces, o en algunos casos creo que escuché una regidora que indicó que se aplica el reglamento de tránsito directamente. Entonces que uno debería conocer el reglamento y a pesar de que no esté correctamente señalizado, yo debo saber cuáles son los límites de velocidad. ¿Y eso es así o no? Y eso no es exactamente así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Reglamento Nacional de Tránsito nos dice la regulación del tránsito en la vía pública debe efectuarse mediante señales verticales. ¿Qué quiere decir? Que yo como conductor yo tengo que hacer caso a las señales. Y el mismo reglamento nos dice los conductores y peatones están obligados a obedecer a las señales. ¿Qué significa eso? Y aparte vamos por un sentido lógico. O sea, independientemente de que yo pueda conocer el reglamento de tránsito, yo pueda saber que hay determinada velocidad que yo tengo que respetar si paso por un colegio. Podría ser que yo no sepa que estoy pasando por un colegio. Porque existen colegios que pueden ser del tamaño de toda la cuadra, que el emblema del colegio está de repente por una de las salidas, por una puerta, yo paso por la espalda y yo no puedo saber que por ahí puede salir un escolar. Entonces las señales de tránsito no solamente me indican los límites de velocidad, sino me indican en qué tipo de vía me encuentro. ¿No es verdad? ¿Cuáles son los límites en esa vía? Así es, entonces el reglamento es claro. Entonces son importantes las señales. Entonces, en la medida en que uno no conozca las señales, o que no esté claramente señalizado, entonces la papeleta sería injusta e incluso podríamos hablar de ilegalidad. Por otro lado, también tenemos algo importante, que es que el reglamento, si bien es cierto, el reglamento establece determinados límites de velocidad, también establece que la municipalidad distrital podría bajarlos. Podría bajarlos como ha ocurrido y eso se hace mediante señales. Es decir, si normalmente en por el tipo de vía hay determinado límite de velocidad, la municipalidad podría bajarlo atendiendo a factores, digamos, particulares, un sitio, por decir, donde hayan habido demasiados accidentes, donde haya poca visibilidad, entonces podría bajarlo. Si la municipalidad sí está podría hacerlo, pero lo tiene que hacer a través de señales. Y aparte de eso, aquí el reglamento es claro que las señales tienen que
tienen que estar fundamentadas en base a un estudio geométrico, indica la norma, que no solamente tiene que ser el impacto que va a tener, digamos, las medidas, las características de la señal, sino que tiene que analizar el impacto que va a tener esa señal en todo el medio ambiente, o sea, en la zona, el impacto que va a producir no solo en cuanto a peatones, sino en cuanto a conductores. Entonces, muchas veces, y aquí viene el tema de las papeletas o de las señales que se han retirado, que se han colocado de un sitio a otro, porque es muy probable, no se puede afirmar en todos los casos, pero una señal, yo no creo que una señal que ha estado un día y después al día siguiente desapareció pueda tener un estudio serio, ¿no? Habría que ver si existe ese estudio, porque si no existiera ese estudio, entonces esa señal mediante la cual yo estoy reduciendo el límite por debajo de lo que establece el reglamento no tendría sustento, no tendría fundamento. Entonces, si no fuera así, ese límite de velocidad menor que me imponen y que justifica la papeleta no sería aplicable. Pero en todo caso, digamos, lo que sí está quedando claro es que las señales tienen que estar ahí y en la medida en que estén siempre, digamos, para que sea de conocimiento de la comunidad, pues va a tener mucho mayor fuerza el hecho de que se cumpla. Y tener un fundamento técnico. De acuerdo. ¿Cuáles son los otros problemas que han estado viendo con las fotopapeletas? Bueno, el tema, por ejemplo, de los conductores, es decir, al final el propietario es quien obtiene la multa, no el conductor. ¿Eso es correcto? ¿Cómo es el tema? Mira, el Reglamento Nacional de Tránsito es parte de una mala interpretación, porque además del Reglamento Nacional de Tránsito hay que recordar que ese reglamento ha sido aprobado por un decreto supremo, pero un rango mayor lo tiene la ley. Entonces ahí existe una ley, la Ley General de Transporte, de acuerdo con esa norma. En principio, la única responsabilidad que tiene el propietario es respecto de las condiciones del vehículo. Es decir, yo no te puedo prestar, no te puedo alquilar un vehículo que no tenga frenos, un vehículo que contamine. En ese caso existe lo que se conoce como responsabilidad solidaria. Pero si no fuera el caso, y además la misma norma es clara al establecer que la responsabilidad respecto de las infracciones de tránsito es del conductor. Y esa misma norma dice que si en caso no se pudiera identificar al conductor, en ese caso ya no quedaría otra posibilidad que ir donde el propietario. Y en ese mismo sentido el Tribunal Constitucional lo ha interpretado de esa manera. El Tribunal Constitucional ha dicho que cuando el SAT, en este caso interpreta una acción del SAT del año 2002, el año 2002 resuelve, pero en base a las mismas normas que todavía siguen vigentes, ha sido claro al señalar que si el SAT no se ha tomado la molestia de perseguir, de identificar, de perseguir a la persona responsable, en este caso el conductor, no puede irse directamente contra el propietario. Pero lamentablemente el Reglamento Nacional de Tránsito toma el artículo 24.2 de la Ley General de Transporte, el que habla de la responsabilidad solidaria, pero solamente, como te dije, ese artículo solamente hace referencia a la responsabilidad por condiciones del vehículo. Pero dice, de conformidad con el artículo 24.2, las papeletas de tránsito tendrán que ser asumidas solidariamente por el propietario o el conductor. Lo que no es así, porque como te dije, la ley, cuyo rango es muy por encima del rango de un reglamento, la ley dice otra cosa. Es decir, no hay una conversación entre la ley y el reglamento. ¿A eso te refieres? Así es. Y por lo tanto, lo que pasa es que la lógica de la fotopapeleta es básicamente el tema del vehículo. Eso no significa que digamos, el hecho de que se impongan multas por un tema de exceso de velocidad esté mal. Debería hacerse para que todo el mundo respete las reglas. El tema es, digamos, si legalmente debería o no debería irse contra el propietario o irse contra el conductor. Pero bajo lo que señales y bajo la ley, entonces en ningún caso podría haber una fotopapeleta debido a que no hay alguien detrás en ese momento que verifique quién es el conductor. Es imposible. En la medida que no se puede identificar al conductor, en realidad sería ilegal. Pues como te digo, la ley es clara, la ley sigue vigente y dice que si yo no puedo identificar al conductor, y en este caso porque quizás, y la ley ha sido pensada teniendo en cuenta que muchas veces el propietario va a ocultar o no va a querer identificar al conductor, pero en principio se le debería brindar al propietario la oportunidad de que se defienda identificando al conductor. Es más, en la mañana he visto una noticia de una persona que le robaron el vehículo hace 12 años y que la papeleta había llegado a él, a pesar de que esa persona incluso había denunciado, es decir, había informado al Estado que el vehículo ya no estaba en posesión de él. Y eso te digo también por un tema, digamos, de lógica, ¿no? Porque al final una infracción, porque aquí se aplican normas digamos, de mayor jerarquía, aquí entra no solamente las normas constitucionales, sino la misma Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, las sanciones se rigen por el principio de responsabilidad, y en principio el que ha cometido la infracción es el que tiene que sufrir los efectos punitivos del Estado. Pero por otro lado también tenemos que ver algo importante, que según el principio de legalidad, las facultades del Estado
tiene que ejercerse. No solamente el Estado no solamente debe actuar dentro de las facultades que le han sido atribuidas, sino para la persecución de los fines para los cuales le han sido atribuidas dichas facultades. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la facultad punitiva, ¿qué busca? Reducir el incumplimiento o digamos las faltas de tránsito, o sea, que haya menos accidentes, solucionar el problema del tránsito vehicular. Entonces, si esas facultades se ejercen con esa finalidad, ¿a quién tiene que sancionar? Al conductor, porque al final si ese conductor no es sancionado, si es una persona que alquila una unidad para ejercerla, digamos, como taxi, y al final multan al propietario, el conductor, ¿qué va a hacer? Va a buscar a otra persona y lo va a alquilar a otra persona, y él, en la medida en que él no sufra los efectos punitivos, él va a seguir incurriendo en lo mismo. Y si se quiere corregir al conductor, la multa debería ir contra el conductor. Entonces, ¿cuál debería ser el procedimiento, por ejemplo, en el caso de las fotopapeletas? Debería ser, se le informa al propietario, para que el propietario diga quién ha sido el conductor para que se le imponga a él la multa. Y aquí también hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque según el mismo, aquí estoy hablando del Reglamento Nacional de Tránsito, la norma es clara también, y en ese sentido no hay lugar a duda, que la papeleta de infracción no te sanciona. La papeleta de infracción es una invitación a ejercer tu derecho de defensa frente a una pretensión sancionadora del Estado. Para ponerlo en sencillo, te dice, te estoy sometiendo a procedimiento administrativo sancionador por determinada infracción, tienes la oportunidad de ejercer tu derecho de defensa. Pero, a ver, las papeletas que pone, digamos, un policía cualquiera, digamos, de tránsito... Eso es otra cosa, porque el policía interviene en una persona, lo identifica y en este caso no existe la duda de que se ha cometido la infracción. A ver, lo que me dice es que la fotopapeleta... me dice, hay una diferencia entre la papeleta que impone un policía a un conductor directamente... En este caso él lo ha intervenido y lo ha identificado. Estamos hablando de cosas distintas. Ok, y la otra, la fotopapeleta, tienen pesos diferentes a pesar de que se llaman papeletas. Así es. Y eso es lo que no sabe la gente, y también de repente también es un tema de diseño del formato, porque ese formato, en mi opinión, o sea, tiene una finalidad claramente recaudadora, porque si tú lo ves, tú piensas que ha sido sancionado. Tú lees ese formato, incluso te habla de un régimen de descuentos, si pasa los tantos días, pero al final el mismo reglamento de tránsito dice que cuando esas papeletas han sido impuestas en base a medios electromagnéticos, o sea que no han sido impuestas a través de un policía directamente, te dice que te tiene que llegar la foto, todo lo que se ha grabado a través de ese medio, para que tú hagas tu descargo y tienes 7 días antes de que salga la resolución de sanción. Es decir, tú puedes impugnarla. Entonces, pero ahí no solamente deberían decir eso, sino te tendrían que decir, identifique a la persona que ha conducido el vehículo. Y finalmente es bajo la resolución de sanción, con lo cual tú tienes que pagar, en teoría. Así es. Carlos, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos fue. En todo caso, vamos a poner cierta información que nos estás poniendo dentro, como siempre, del Facebook de Punto Económico. Gracias nuevamente por venir a Punto Económico, amigos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Volvemos con más el día de mañana. Cuídense, nos vemos. Chau, chau.